Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy estamos con el episodio número 212 y tenemos un título muy especial. El título es ¿Cómo evitar las discusiones, afrontar las disputas y dejar de pelear? El pastor Nicky Gumbel dice lo siguiente: el referendo de hace poco sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea dio como resultado una votación dividida en un 52% a favor de salir y un 48% a favor de permanecer. La campaña fue ácida, la nación se dividió y los principales partidos políticos cayeron rápidamente en luchas interinas y en división. Este es un ejemplo de lo que vemos en todo el mundo. Cada actualización de noticias parece incluir historias de discusiones, disputas y peleas. Cuando el pecado entró en el mundo, es decir, en el ser humano, comenzaron las discusiones, las disputas y las peleas. Uno de estos ejemplos es que Adán culpó a Eva, Caín asesinó a su hermano, y desde entonces la historia de la humanidad ha sido una historia de conflictos de todo tipo. Cuando la gente se aleja de Dios, comienzan a pelear entre sí. Vemos el desmoronamiento de las relaciones en todos los contextos. Matrimonios rotos, hogares rotos, relaciones rotas en el trabajo, guerras civiles y guerra entre naciones. Lamentablemente, la historia de la iglesia no ha sido inmune. Desde el principio ha habido discusiones, disputas y peleas. Pero entonces, ¿cómo debemos afrontar el conflicto? Bueno, llegó el momento de que vamos a hacer la lectura de la palabra que nos va a dar respuesta a esa pregunta. Y para hoy tenemos una invitada de honor, una invitada muy especial, mi amada esposa, la pastora Marisol Rojas Quintanilla, una mujer que ha bendecido mi vida y por eso también la bendigo públicamente. Gracias, pastora. Bienvenida. Gracias, mi amor. Bueno, vamos entonces a hacer la primera lectura en Proverbios capítulo 18, versículos 17 en adelante y también el capítulo 19 en los dos primeros versículos. Entonces ubíquese en Proverbios 18, traducción bíblica PDT, palabra de Dios para todos. El primero que habla siempre parece tener la razón hasta que llega alguien y lo cuestiona. Echar suertes entre dos poderosos pone fin a la contienda y decide el asunto. Restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. El pobre habla con humildad, el rico responde con arrogancia. Se pasa bien compartiendo con los amigos y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Capítulo 19. Es mejor ser pobre y honesto que bruto y estafador. No es bueno ser ignorante. El que se apresura a hacer algo se equivoca. Amén. Bueno, y la lectura que acaba de hacer la pastora Marisol Rojas nos lleva al primer punto y es: evita las discusiones. Sabes, el libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos acerca de cómo evitar las discusiones. Lo primero que debemos entender es que debemos aprender a escuchar a ambas partes. Por lo general, hay dos partes en una discusión y siempre vale la pena escuchar ambas opiniones. El derecho de réplica es importante, tiene un lugar vital en cualquier sistema jurídico. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio, lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Lo segundo para evitar las discusiones es pedir la ayuda al Espíritu Santo. Necesitamos la guía de Dios, especialmente cuando enfrentamos litigios. En el Antiguo Testamento, el echar suertes era una manera de resolver disputas. Sin embargo, con el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, existen mejores maneras de recibir la guía de Dios sobre las disputas. Esto podemos verlo en ampliación
en la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 6. Otra de las cosas para que podamos evitar todo el tema de las discusiones es que debemos evitar también ofensas que sean innecesarias. Haz todo lo posible para evitar ofender a las personas, a aquellas personas con las que convives. Evita ofender a tu esposo, a tu esposa, evita ofender a tus hijos, evita ofender a tus padres, evita ofender a las personas con las cuales compartes tu fe, tus hermanos y hermanas en la fe. Evita ofender a tus compañeros de trabajo, de estudio. Evita ofenderlos. La Biblia dice en Proverbios 18:19, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Las disputas serias crean barreras muy grandes que nos separan con las personas que amamos, incluyendo a nuestros amigos. Y estas barreras son paredes fáciles de levantar, pero sabes, son extremadamente difíciles de derribar o de derrumbar. También es importante que para evitar las discusiones debemos escoger tus palabras con cuidado. ¿Por qué? Porque tus palabras pueden ser una fuerza que da vida, que traen gran satisfacción, que sanan la división, que dan ánimo. Las palabras sabias son como una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Eso lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Pero también debemos tener muy claro que las palabras pueden ser usadas de una manera muy destructiva, como lo dice la traducción bíblica El Mensaje, con sus siglas en español MSG. Las palabras matan, las palabras dan vida. Ellas son veneno o fruta. Usted elige. Puedes hacer muchísimo bien o un gran daño con aquello que pronuncias. Por eso es muy importante llenarte de la palabra de Dios en tu corazón, llenarte de la presencia de Dios para que tu boca pueda hablar lo necesario y aquello que es para edificación. Otro punto muy interesante para evitar las discusiones es que debes elegir tus compañías cuidadosamente. Sí, debes mirar con quién te relacionas, quiénes son tus mejores amigos, quiénes son las personas con las cuales más dialogas, más chateas, con las personas que más interactúas. El escritor de Proverbios subraya, quien haya esposa, halla la felicidad. Y eso es una muestra del favor de Dios hacia esa persona. Evidentemente, dice el pastor Nicky Gumbel, que en su propia experiencia puede decir que eso es cierto, que la sabiduría y el asesoramiento y la mediación de su esposa, la pastora Pipa, le han ayudado mucho para evitar meterse en problemas en muchas áreas. De la misma manera puedo dar testimonio de la bendición, de la sabiduría y también de los consejos que ha podido darme mi esposa, la pastora Marisol Rojas. Definitivamente me han ayudado muchísimo para evitarme cantidad de problemas. Desafortunadamente en otros no he sabido escucharla y me he metido en problemas bastante feos. Con frecuencia, un buen esposo o una buena esposa puede llegar a ser un buen pacificador, alguien que ayuda a la otra persona para que no se meta en problemas, sino que trata de calmarle para tratar de buscar soluciones sabias. Lo que necesitamos son personas de Dios a nuestro lado, hombres y mujeres temerosos, ¿sabes? Tanto como esposo, esposa, pero también amigos, familiares, ¿sí? Tal vez estés casado o no, pero necesitas de este tipo de personas para que puedan bendecirte, ¿sí? La segunda parte de este proverbio nos recuerda que hay amigos que van y vienen, pero también hay amigos más fieles que un hermano. Estas son el tipo de personas que necesitamos en nuestra vida. En definitiva, por supuesto, el mejor amigo de un ser humano no es el perro. El mejor amigo para la humanidad, el mejor amigo para ti, se llama Jesucristo de Nazaret. Él quiere ser tu mejor amigo, quiere ayudarte en todas las áreas en las cuales tú estés enfrentando. No sé qué te pasa, pero a mí, cuando hago esta lectura, me dan ganas de hacer una oración bien, pero bien especial. Y quiero invitarte para que, por favor, me acompañes a orar. Señor, oro para que las palabras que hablo sean una fuente de vida, pero soy consciente que solamente puedo hablar palabras de vida si me lleno de ti.
Por eso te pido que todos los días coloques en mí el querer como el hacer, para alimentarme de tu palabra, para llenarme de ti, para rodearme de personas, Señor amado, que también se llenen de ti y que pueda yo crear conexiones de oro, de bendición, y que de esta manera, Señor amado, mi cultura sea transformada para poder yo vivir bajo la cultura del reino de Dios, del reino de los cielos, y así pueda hablar palabras que sean de bendición. Bueno, ahora vamos con la segunda lectura del día de hoy. Está en Romanos capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. Recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. No critiquen a los demás. Reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros tienen dudas. Creen que solamente se puede comer verduras. El que coma toda clase de alimentos no debe creerse mejor que aquel que no come de todo. Y el que no come de todo no debe criticar al que come toda clase de alimentos, pues Dios lo aceptó así. Tú no puedes juzgar al siervo de otro, solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo, y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Otro caso, unos piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo, lo hace también para el Señor y le da gracias. Todos vivimos para el Señor y ninguno vive o muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que vivos o muertos pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Como está escrito, el Señor dice: prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de que ningún alimento en sí está prohibido, pero si alguien cree que hay alimentos prohibidos, entonces estarán prohibidos para él. Si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces ya no actúas por amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. No den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. En el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y será estimado por todos. Amén. Qué bendición. Siempre, decía mi esposa hace unos días que hablaba con ella, la carta a los Romanos tiene muchísimo de parte de Dios para bendecirnos y ayudarnos. Es una carta muy rica en su contenido. Entonces los motivo para que continúen leyéndolo. Hasta tal punto tiene tal contenido que ella nos da el segundo punto de este podcast. Y el segundo punto es: afronta las disputas. Este pasaje es muy relevante para algunas de las disputas que están ocurriendo en la iglesia global en este momento. Qué bueno habría sido si la iglesia en los últimos 2000 años hubiera seguido las instrucciones de Pablo. Como escribe John Stott, el propósito de Pablo en estos versículos era permitir que cristianos de mentalidad conservadora, principalmente los judíos, y cristianos de mentalidad liberal, principalmente gentiles, convivieron amistosamente en la comunión cristiana. Hay ciertos asuntos sobre los cuales Pablo estaba dispuesto a pelear hasta la muerte: la verdad del Evangelio, es decir, que Cristo murió por nosotros, la vida, la muerte y resurrección de Jesús y el señorío de Cristo. Estos son ejemplos de lo que no es negociable. Estos puntos son muy claros y si alguien quiere llegar a quebrantar un punto de estos, pues desafortunadamente sí hay que estar firmes nosotros y no permitir que puedan llegar a vulnerar
esta situación. Pero hay otras cosas que no son tan importantes, ¿sí?, para que vayamos a discutirlas. Son áreas secundarias y Pablo da varios ejemplos. Uno de ellos como el ser vegetariano o pensar que un día es más sagrado que otro. Hoy por hoy algunos cristianos se abstienen de algunas comidas, otros no lo hacen. Algunos cristianos son pacifistas, otros no lo son. Y hay muchos que también tienen varios asuntos que son discutibles de lo que los cristianos pueden llegar a hacer o no. Y por eso se generan a veces muchas divisiones de forma muy radical. Entonces, ¿cómo podemos afrontar estas disputas? Pues lo primero de ellos es respetar a aquellos con diferente punto de vista. Pablo escribe la palabra restiva y la palabra restiva significa respete a aquel que es débil en la fe. Bienvenidos con los brazos abiertos a los creyentes que no ven las cosas de la forma en que tú y yo las vemos. Eventualmente todos vamos a terminar arrodillados uno al lado del otro en el lugar del juicio, frente a Dios. ¿Sí? Lo segundo, no juzgues rápidamente. No se sobresalte cada vez que ellos hagan o digan algo con lo que no esté de acuerdo. Y prosigue. ¿Quién eres tú para juzgar a los siervos de otro? Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? En palabras de la versión Amplified Bible, entonces no nos critiquemos, tampoco nos culpemos y no juzguemos más. Debemos permitir que la gente tenga opiniones diferentes a la nuestra, sin juzgarlas por ellos. Este es el corazón del asunto. En este pasaje Pablo exhorta 3 veces a que no debemos juzgarnos los unos a los otros. Otro punto muy importante para que nosotros podamos afrontar las disputas es que no menospreciemos a los demás. No debemos menospreciar a aquellos que tienen opiniones diferentes de la nuestra. Dios los ama y lo mismo deberíamos hacerlo nosotros. Por lo tanto, es muy importante tener eso en cuenta. Otro punto muy importante para afrontar las disputas es que tú y yo debemos hacer aquello que sabemos que es correcto. En aquellos asuntos secundarios, cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. Cada uno debe estar convencido en su propia mente. Si comes carne, da gracias a Dios por la costilla. Si eres vegetariano, da gracias a Dios por el brócoli. El hecho de que podamos estar de acuerdo o no con asuntos como estos, esto no lo hace a ellos irrelevantes. Procuremos hacer cuidadosamente lo que creemos correcto en cada situación. ¿Sí? Y también otro punto que es muy interesante para cómo afrontar las disputas es que debemos presumir lo mejor acerca de las motivaciones de los demás. Es decir, debemos creer en la buena fe de la gente. El que da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, come para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios. Por lo tanto, démosle a los demás el beneficio de la duda, y asumamos que están tratando de hacer lo que es correcto a los ojos del Señor. Otro punto muy interesante para entender cómo podemos afrontar las disputas es que debemos aprender a ser sensibles acerca de la conciencia de los demás. El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: propónganse ustedes a no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Por ejemplo, si alguien considera que algún alimento es malo, sería insensible comer eso delante de ellos. No queremos causarle angustia. Otro punto muy interesante para que tengamos en cuenta de cómo afrontar las disputas es que debemos ayudar y alentar a las demás personas. Así que aceptemos usar toda nuestra energía para llevarnos bien. Ayudemos a otros con palabras alentadoras. No los carguemos por encontrar en ellos errores o fallos. Bueno, y otro punto muy importante para saber cómo podemos afrontar las disputas es que debemos actuar siempre con amor. Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Así que sé sensible y cortés. Más vale no comer algo que a la gente le haga mal, que ellos crean que está mal, para no hacerlos a ellos caer. Los asuntos discutibles son importantes,
pero no tan importantes como aquello que nos une a todos, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto es lo que realmente importa. No caigamos en la trampa de darle importancia a asuntos discutibles que dividen a la iglesia y que desaniman a aquellos que están fuera de ella. Sigue las palabras del escritor medieval Rupertus Meldenius: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; en todo, amor. Bueno, quiero decirte que esto es muy importante. A veces hay conceptos o ideologías o posturas políticas que algunas personas tenemos. Bueno, yo soy uno de ellos. Lo importante es que te mantengas firme en lo que sabes que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay personas que no tienen muy claro su finalidad o hacia dónde ellos pueden ir en cuanto a la balanza. Algunos hablan mucho de la derecha o de izquierda. ¿Qué puedo decirte yo frente a este tema allí? Que lo importante es que mires que de lo que te estás presentando, es decir, acerca de aquel movimiento político, ¿qué afinidad tiene con la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo escuché algo que me llamó la atención y hablaba alguien y decía que habían hijos de Dios que votaban como paganos, es decir, iban y depositaban su voto en las urnas como paganos, pero que oraban como cristianos, diciendo de que hay personas que apoyan a políticos o también a movimientos políticos o partidos políticos que van a favor del aborto, de la eutanasia, van a favor de las leyes del LGTBI y la Agenda 2030, y son personas que cuando ven a su país, su nación, su ciudad que está siendo dañada por estas normas, ahora sí deciden orar y pedir a Dios. Muchos de los problemas que tenemos en Colombia es por causa de a veces no mirar, no preguntarle al Espíritu Santo y no darnos cuenta a quién nosotros estamos depositando nuestro apoyo. Quiero dejar claro que independientemente cuál sea la posición de los demás, tu posición debe ser una posición que realmente esté basada en la palabra de Dios. Así las demás personas no estén a favor de ti, mantente firme en este propósito de hacer la voluntad de Dios. Habiendo dicho esto, quiero invitarte para que oremos. Señor, hoy pedimos por una nueva unidad en todos aquellos que somos tu iglesia. Ayúdanos, Señor amado, a concentrarnos hoy y cada día en aquello que realmente es el reino de Dios, aquello que es la justicia, la paz, la alegría en el Espíritu. Ayúdanos a no distraernos en asuntos secundarios, pero de una manera personal quiero pedirte que nos ayudes a mantenernos firmes y radicales en nuestra fe en ti, Señor. Que podamos conocerte, conocer los principios de tu palabra y que podamos mantenernos firmes en ello. Que no nos dejemos mover por ningún tipo de entrenamiento, Señor amado, o adoctrinamiento que se haya podido recibir en el trabajo, en una universidad o en algún colegio, Señor. Que nuestro mayor adoctrinamiento sea en la palabra de Dios y no siguiendo ninguna ideología del mundo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora vamos a primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1, todo el capítulo, y también el capítulo 10 desde el 1 al 14. Recuerden que estamos leyendo en PDT, Palabra de Dios para Todos. Esa es la traducción que estamos usando. Así, todos los israelitas quedaron registrados en las listas familiares e inscritos en el libro de los reyes de Israel, los que volvieron a Jerusalén. El pueblo de Judá fue llevado prisionero a Babilonia por ser infiel a Dios. Los primeros en regresar a sus tierras natales fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. En Jerusalén se establecieron algunos descendientes de Judá: Benjamín, Efraín y Manasés. De la familia de Fares, hijo de Judá, estaba Utai, que era hijo de Amiud. Amiud era hijo de Omri, Omri era hijo de Inri, e Inri era hijo de Banir.
De los silonitas estaba Asaías, quien era el mayor junto con sus hijos. De los seraitas estaba toda la familia de Jehuel, que eran 690 en total. De la tribu de Benjamín estaba Salú, que era hijo de Mesulán, y Mesulán era hijo de Odavías, y Odavías era hijo de Senúa. También Benjamín estaba Ibneías, hijo de Jeroán, Ela, hijo de Usí y nieto de Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Jehuel y bisnieto de Ibnías. Junto con ellos estaban todos sus hermanos, en total eran 956, todos ellos jefes de familias. De los sacerdotes estaban Jedaías, Joyarib, Jaquín y Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, el supervisor en jefe del templo de Dios. También estaban Adaías, hijo de Jeroán, nieto de Pasur y bisnieto de Malquías, y Masai, hijo de Adiel y nieto de Hasera, Hasera hijo de Mesulán, Mesulán era hijo de Mesilemid y Mesilemid era hijo de Imer. Junto con ellos estaban también todos los parientes. Eran en total 1760, todos muy hábiles en los asuntos del servicio del templo de Dios. De los levitas estaban Semaías, hijo de Jasuel, nieto de Azricán y bisnieto de Hasabías. Todos ellos eran descendientes de Merari. También estaban Bagbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaías, nieto de Sicri y bisnieto de Asaf. Además, Abdías, hijo de Semaías, nieto de Galal y bisnieto de Jedutún, y Berequías, hijo de Asá y nieto del Caná. Ellos vivían en las aldeas de los netofatitas. Los porteros eran Acub, Talmón, Ahimán y Salum, que era jefe de todos. Hasta ahora, ellos están al cuidado de la puerta del rey que está al oriente y han sido porteros de campamentos de los levitas. Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré y sus parientes coreitas, eran los responsables de custodiar la entrada de la carpa de reunión, tal como sus antepasados habían hecho guardia a la entrada del campamento del Señor. Mucho antes, el jefe de ellos fue Finés, hijo de Eleazar, y el Señor estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era el guardián de la entrada de la carpa de reunión. En total, nombraron 212 hombres como guardias de las puertas. Todos ellos estaban inscritos en los libros de registro familiares y como eran dignos de confianza, fueron elegidos para sus cargos por David y Samuel el vidente. Así que ellos y sus familias estaban encargados de la vigilancia de la entrada de la carpa que se usaba como templo del Señor. Los porteros estaban ubicados en los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Sus familias venían a ayudarlos en turnos de 7 días. Los 4 jefes de la guardia estaban de servicio permanentemente. Eran levitas y eran responsables de la vigilancia de los salones y los tesoros en el templo de Dios. Ellos pasaban la noche en el corredor de la entrada del templo, pues su labor era vigilarlo y abrir las puertas por la mañana. Algunos estaban encargados del inventario de los utensilios de servicio. Debían contar todo lo que salía y todo lo que entraba. Otros estaban encargados de los muebles de todos los utensilios sagrados, de la sémola, el aceite de oliva, el vino, el incienso y las especias. Pero los hijos de los sacerdotes eran los encargados de mezclar los ingredientes para los ungüentos. Matatías era uno de los levitas, hijo mayor de Salún, el coreíta. Matatías estaba encargado de hacer las tortas para la ofrenda. Algunos de sus parientes coatitas estaban encargados de preparar el pan consagrado que se colocaba en hileras cada día de descanso. También había cantantes que eran jefes de familiares levitas, libres de otras responsabilidades porque estaban de servicio día y noche. Estos eran los jefes de familia de los levitas según sus registros familiares. Todos ellos vivían en Jerusalén. Árbol familiar del rey Saúl. Vamos a verlo. Jehiel fundó y vivió en Gabaón. Su esposa se llamaba Bacá y su hijo mayor fue Abdón. Y luego tuvieron a Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Kedor, Agío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el papá de Simán. Ellos vivían cerca de sus hermanos en Jerusalén. Ner fue el papá de Quis. Quis fue el papá de Saúl y Saúl fue el papá de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribaal, y Meribaal fue el papá de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el papá de Jará. Jará fue el papá de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el papá de Mosá. Mosá fue el papá de Biná. Biná fue el papá de Refaías. Refaías fue el papá de Elasá. Y Elasá fue el papá de Asel. Asel tuvo 6 hijos que se llamaban Azricán, Bocrú, Ismael, Seraías, Abdías y Hanán. Ahora vamos a 1 de Crónicas capítulo 10. Muerte del rey Saúl.
Los filisteos pelearon contra Israel y los israelitas salieron huyendo. Muchos israelitas murieron en el monte de Gilboa. Entonces los filisteos se dedicaron a perseguir a Saúl y a sus hijos, logrando matar a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. La batalla se puso cada vez peor para Saúl y los arqueros los alcanzaron a herir con sus flechas. Entonces Saúl le dijo a su escudero: toma la espada y mátame para que esos paganos no vengan a hacer burla de mí. Pero el escudero de Saúl tuvo miedo y se negó a matarlo. Así que Saúl tomó su propia espada y se mató él mismo. Al ver que Saúl estaba muerto, su escudero se atravesó con su propia espada y murió también. Saúl murió junto con sus 3 hijos y toda su dinastía. Al ver que el ejército huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, los israelitas que vivían en el valle abandonaron sus ciudades y también huyeron. Entonces los filisteos pasaron a ocupar esas ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos regresaron para despojar los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. A Saúl le quitaron todo lo que tenía, agarraron su cabeza y armas y enviaron mensajeros para que esparcieran la noticia a los filisteos y a todos los templos de sus ídolos. Pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los jefes de Jabes, de Galaad, se enteraron de lo que los filisteos habían hecho, los soldados de Jabes recuperaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes. Allí los enterraron bajo un gran roble y ayunaron durante 7 días. Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció los mandamientos del Señor. Saúl incluso consultó a un medium para que lo guiara, en lugar de pedir ayuda al Señor. Entonces el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, el hijo de Isaí. Amén. Tremendo, ¿cierto? Que sí, con lo que nos encontramos aquí tan detalladamente en lo que acaba de leer la pastora Marisol. Bueno, y esta lectura de Crónicas nos deja el tercer punto, que es: deja de pelear. Y mira lo que dice el pastor Nicky. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel. La batalla se intensificó contra Saúl. Saúl fue atacado por los filisteos y como resultado murió. Ahí podemos verlo muy claramente que él se suicidó. Encontramos este relato también en el primer libro de Samuel, capítulo 31. Sin embargo, el autor de Crónicas agrega una explicación y dice que Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Muchas veces nosotros perdemos las batallas de la vida, muchas veces nosotros no alcanzamos lo que anhelamos por andar desobedientes a lo que Dios nos ha hablado. Eso es muy interesante poder nosotros analizarlo. ¿Sabes? Al mirar atrás en el libro de Samuel podemos ver que el problema real era de que Saúl estaba celoso de David. David hizo todo lo que pudo para someterse a Saúl y estar bien con él, pero Saúl no quería nada de eso. Estaba enfocado en enfrentarse a David. Esta disputa interna debilitó a Saúl y lo hizo vulnerable a un ataque exterior. Te cuenta de que uno de los videos que presentan acerca de lo que son los animales en África, se ven 2 animales que están peleando entre sí y no se percatan que en la parte de atrás de ellos hay un león que está esperando devorarles. Y por estar en medio de esos problemas, el león viene y hace de las suyas, matándoles. Así podemos nosotros analizar qué le pudo pasar a Saúl. Saúl, en vez de someterse al Señor, de someterse a la voluntad de Dios, él no quiso dejar de pelear con David. Y me atrevería a decir que no es solo pelear, sino atacar, porque David no se defendió, ¿sí? Y David intentó hacer las paces, pero él duró su vida dedicada a hacerle el mal a David. Qué interesante que podamos hoy reflexionar. ¿Será que eso te está pasando? ¿Haces de tu vida que sea ese propósito de tal vez dañar a otro, de pelear a otra persona? Hay hogares que en este momento pueda que no estén disfrutando, es decir, parejas matrimoniales, porque a toda hora viven peleando y el uno vive para criticar y para atacar al otro y el otro tal vez hace lo mismo. Hay tal vez situaciones familiares que no se disfrutan a veces a los hijos o los hijos a los padres porque no se deja de pelear,
Sería muy interesante analizarlo y no esperar hasta que el enemigo nos destruya, sino que tomemos la actitud correcta y dejemos de pelear. ¿Sabes? Jesús oró para que fuéramos uno, para que el mundo creyera, y eso lo podemos ver en San Juan capítulo 17, 23. Por eso es muy importante que dejemos toda pelea como pueblo de Dios también, y que veamos de que estas peleas internas, a veces peleas en la misma congregación, estar hablando del pastor o estar hablando de algún miembro de la congregación o estar allí en molestia, nos puede llevar a problemas más graves. Por eso quiero invitarte para que realmente oremos. Señor, ayúdanos a ser pacificadores, a detener las luchas internas y a buscar la unidad para que el mundo crea. Muchísimas gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Bueno, qué bueno poder mantener la paz y la santidad. Vamos ahora al comentario de la pastora Pipa, tomando Proverbios 18:22, donde dice: quien haya esposa, haya la felicidad. Ella dice: ¿qué más hay que decir? Listo, eso fue todo. Bueno, muy bien. Recordemos que el Señor nos da las herramientas para evitar las discusiones, para afrontar las disputas y para dejar de pelear. El Señor siempre está allí para ayudarnos. No podemos decir que no tenemos ayuda de Él. No podemos decir que nosotros somos así, ¿sí? Porque Él ha derramado de su gracia sobre nosotros para que podamos, a través de la palabra, seguir sus consejos y salir victoriosos. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.